Entramos en Semana Santa. Para muchos es vacaciones o playa o intentar salir un poquito de la rutina. Para otros es ir de procesión por las calles. En fin, para nosotros también es retiro de campamento. Espero que estéis preparados para ello. Pero estamos celebrando el momento más importante de la humanidad, ¿saben? El evento más importante que ha ocurrido en la humanidad como jamás. Es decir, es el único evento que realmente es preciso, ha marcado un antes y un después para esta humanidad. Y la relación de Dios que tiene con los hombres va a ser marcado por un día preciso, marcado en la historia. Nuestros calendarios empiezan en el año 0. Decimos antes de Cristo, después de Cristo. Yo sé que no es así en todo el mundo, pero por lo menos en nuestras sociedades es así. Y esta semana es realmente algo sumamente importante y espero que podremos vivir cada día en recordatorio de lo que ha ocurrido, pero también en lo que va a ocurrir, porque todo eso tiene una trascendencia. Desde la fundación del mundo hasta nuestros días, ha sido marcado por esta Semana Santa, ¿lo sabíais? Desde su entrada en Jerusalén, Jesús sentado en un asno, ¿no? Y que va a entrar, hoy es el Día de los Ramos, se llama así, en muchas iglesias se celebra este día, incluso se decora la iglesia con ramos y con palmeras, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque recordando este momento donde Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, era la forma de los reyes de entrar, como el día de la intronización, ¿no? Cuando un rey es como rey de España, cuando recibió la autoridad de parte de su padre que abdicó, entonces él fue nombrado rey y hubo un festivo ahí, ¿no? Y fue una marca y él tuvo que hacer promesas solemnes y todo, en televisión, radio y todas estas cosas, ¿no? En el tiempo del Señor Jesús, los reyes entraban a Jerusalén sentados en un asno, era una costumbre, ¿no? Y cuando Él lo hace, justamente, entonces declara su realeza, literalmente, y muchos le aplauden, muchos le alaban, y una semana después le crucifican. Eso es incomprensible, pero es así, ¿verdad? Porque iba en el plan de Dios, ¿verdad? Así que vamos a pasar 7 días ahora pensando un poquito. Sabes que el Evangelio de Juan, prácticamente la mitad del Evangelio está consagrado en este tiempo, estos 7 días, porque ocurrió tantos acontecimientos que Juan los está describiendo en su libro, en su Evangelio, y es un momento realmente especial y muy concreto. Pero los acontecimientos, y en particular la muerte y la resurrección de Jesús, ha marcado a millones de personas y sigue marcando millones de personas hoy en día. Y podemos decir amén a esto, ¿verdad? Amén. Gente que muy pronto después de estos acontecimientos fueron dispuestos a morir apedreados, martirizados. ¿Puedes entender eso? Esta gente no murió porque de repente se le comieron el coco y cambiaron de manera de pensar, simplemente. No murieron, hoy no estuvieron dispuestos a morir de esta manera tan trágica, tan terrible, y de sufrir, de presentarse delante de los leones en la arena, ¿no? Con los romanos. Esta gente que estaban dispuestos a morir por esta idea de Cristo, por la realidad de Jesús, realmente no lo hacían porque le habían comido el coco o porque le habían endoctrinado, sino que realmente ellos lo hacían porque tenían una relación íntima con este Cristo resucitado. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿sabe? Podemos negar una teoría, podemos negar una doctrina, pero no podemos negar una relación cuando la tenemos con alguien vivo. No podemos decir eso no es real, eso es verdadero.
Y la fe de estas personas será basada sobre una relación, sobre un nuevo nacimiento, como lo hemos dicho la semana pasada. No podemos negar una teoría, pero no podemos negar a la persona de Cristo cuando lo hemos conocido, cuando lo hemos visto. Y todo converge hacia la cruz. Y los primeros apóstoles han visto a Jesús resucitado y 500 personas más vieron a Jesús con sus propios ojos, y eso no se podía negar. Y cuando hay una cosa tan real y tan verdadera, tan auténtica, no pueden negarla y están dispuestos a morir por ello, de verdad, por esta realidad. Así que esta semana todo converge hacia la cruz de Cristo. La cruz no fue el final, sino el comienzo. El comienzo de algo nuevo, de algo extraordinario para la creación completo. Y la historia sigue hoy en día, amén. No es una cosa que ocurrió hace 2000 años y ya se acabó y bueno, ya pasó. No, es algo que sigue día a día en cada una de nuestras vidas. Sabemos que Cristo ha resucitado, por consiguiente, estamos a la espera de encontrarnos con Él. Amén. Y eso tiene que cambiar nuestras vidas, tiene que cambiar nuestro modo de vivir. En la cruz se manifestó toda la energía de Dios, podemos decir, para salvar a la humanidad. Todo estuvo concentrado sobre este momento donde Jesús va a decir: ¿por qué me has abandonado? Y donde Jesús va a entregar su vida. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17 y siguiente, vemos como Pedro estaba dirigiéndose, el apóstol Pedro, a los primeros cristianos, tratando de recordarles esta realidad, ¿no? Continuamente les está diciendo esto y dice: porque ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Qué pasaje más extraordinario, ¿no? Qué pasaje más preciso. Pero ustedes saben muy bien el precio de su libertad. Y Pedro habla con claridad en este momento. Dice: ¿saben ustedes? No fueron rescatados por dinero, por plata, por oro, por algo así. No, fueron rescatados por la sangre de alguien que es como un cordero perfecto. Naturalmente, en la mente de la gente de la época, algo significaba esta palabra cordero de Dios, ¿no? El cordero perfecto. Ellos entendían más o menos, no del todo, pero más o menos entendían lo que significaba esto. Yo no sé si vais a la calle y le dicen: mira, tú tienes que recibir la sangre del cordero sobre tu vida. Y la gente a ver que te mirará y te dirá: ¿de qué vas tú? ¿No? Y muchas veces empleamos una jerga así, más rara, ¿no? Y hablamos nosotros porque no sabemos, tenemos alguna noción de lo que significa, pero la gente en la calle de verdad que no se entera de nada, ¿no? Entonces empleamos estas palabras. Pero me gustaría esta mañana realmente que nos pudiéramos concentrar sobre lo que significa eso, Cordero de Dios. La sangre del Cordero, ¿qué significa? Vamos a tratar de ponernos en la piel de los judíos y de entender lo que representaba para ellos, porque ellos habían sido enseñados durante toda su vida sobre los textos antiguos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aquí, a través del Antiguo Testamento, descubrimos exactamente lo que significa eso, y a través de la historia, a través de los siglos de historia, Dios se reveló poco a poco a los judíos para que supieran saber y que pudiera entender lo que va a ser Cristo un día en la cruz. Y Dios ha utilizado esta imagen del Cordero desde el comienzo de la creación hasta el momento de que Cristo murió en la cruz. Y es tan extraordinario de entender eso y de ver cómo en la mente, en el corazón de los judíos empezó a tomar forma esta historia. Y empezaron a entender poco a poco lo que significaba este cordero inmolado para ellos. Y lo que tenemos que entender nosotros también esta mañana, porque esta Semana Santa es realmente la semana donde va a ser inmolado el Cordero de Dios por nosotros.
Y eso es así. Entonces no somos salvos por elementos como el oro o la plata, por ritos religiosos, por ir a procesiones, por hacer algo con nuestras manos, sino que somos salvos por la sangre preciosa de Cristo, dice ahí. ¡Wow! Y Pedro hace una declaración específica, define a Cristo como el Cordero perfecto y sin mancha. Lo dice ahí. Y esta expresión de la Biblia es muy clara en la Biblia, pero seguramente que afuera parece como chino, ¿no? Como un lenguaje totalmente raro. Eso se entiende. Pero esta declaración es absolutamente central en toda la Biblia, el Cordero de Dios. Pedro declara que fuimos redimidos. Es que hubo un precio que ha sido pagado por ti o para ti. No por ti, para ti. Y para mí. Este precio que ha sido pagado para tu salvación, para tu liberación, es la sangre del Cordero de Dios, sin mancha. ¿Sabe? Y eso Pedro lo quiere enseñar, lo quiere clarificar. Jesús fue elegido antes de la creación de este mundo, como dice aquí, para este cometido. ¿Os dais cuenta de eso? Antes que todo fuera creado, Dios ya dijo: mi Hijo Jesús será el Cordero de Dios. Será aquel que va a salvar la creación, incluso antes de que haya caído Adán y Eva. Ya lo sabía todo. Y eso es increíble. Y la gente del Antiguo Testamento no sabía nada sobre este Cordero, y sin embargo, poco a poco le fue revelado a los hombres y a las mujeres que tenían una relación con Dios. De repente recibía una especie de luz, un poco más, ¿no? Eso es la revelación. La revelación es algo que se le quita el velo poco a poco y uno empieza a entender. ¿Saben? Si estáis aquí ustedes, es que han recibido una revelación de parte de Dios. ¿No sabíais? Es un descubrimiento que les doy yo esta mañana. Pero si no, no habías venido nunca. ¿Vale? Pero sí, es verdad. A ver, ¿sois gente que ha recibido revelación? Dice, yo seré un iluminado. No, tú, Dios ha empezado a hablar a tu corazón, empiezas a entender las cosas. Pero claro, hay muchas cosas que Dios te tiene que revelar todavía, de entendimiento de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y espero que esta mañana quitaremos un poco más el velo, empezaremos a entender mejor, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Pero vemos que la gente del Antiguo Testamento, la gente de los primeros hombres, las primeras mujeres, pasaban por este tiempo donde no sabían nada, igual que la gente en la calle, no sabía nada. Y poco a poco Dios les estaba revelando las cosas, haciéndoles descubrir las cosas. Y especialmente les estaba revelando sobre el Cordero de Dios. Ellos fueron enseñados sobre el Cordero de Dios. Poco a poco esta enseñanza tomó forma en la vida de los judíos, y de generación en generación, poco a poco, descubren algo más sobre este Cordero. Y Pablo habla de un misterio, ¿no? Dice, eso es un misterio que poco a poco nos es revelado. Y los apóstoles de repente se les hicieron la luz. ¡Wow! Eso sí, ahora todo lo que hemos aprendido de pequeño y todo eso tiene sentido ahora. Tiene sentido porque vieron a Jesús en vivo, vieron a Jesús morir, vieron a Jesús resucitado, entendieron todo lo que el Antiguo Testamento profetiza y habla y trata de enseñarnos. Y Pedro dice, ahora la identidad de este Cordero que nos ha sido revelado, este Cordero es Jesús. Ellos no lo sabían. Todo el Antiguo Testamento están matando corderos, están utilizando el animal para ser sacrificado en los altares para los pecados. Y la gente se sentía pecador, cogía un cordero y hacían lo que Dios había dicho, pues hay que sacrificar un cordero y ya Dios te perdona. Pues entonces vienen con su cordero y lo sacrifican y ya se sentía un poco mejor después, ¿verdad? Y todo el Antiguo Testamento está basado sobre esto. Pero no entendía todavía que este Cordero era Jesús, que venía de verdad. El libro del Levítico, por ejemplo, nos enseña las normas del sacrificio y de los corderos que tenían que ser ofrecidos sobre un altar.
Todo el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, uno de los primeros libros escrito por Moisés, viene con una serie de explicaciones de cómo hay que sacrificar este cordero, cómo hay que hacerlo y todo lo demás, ¿no? Cómo tiene que ser ofrecido sobre un altar. Pero la gente no entendía que eso era una preparación para lo que iba a hacer Cristo más tarde. No podía saber que un día un tal Juan el Bautista, bautizando a la gente, iba a declarar con firmeza, cuando vio a Jesús, dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. La gente no lo podía entender en esta época. Isaías, el profeta, por ejemplo, declaró en el capítulo 53, un capítulo absolutamente maravilloso, volveremos ahí después, que el Mesías iba a ser conducido como un cordero al matadero. Probablemente que él mismo no entendía lo que significaba eso. Sin embargo, había recibido una revelación de esto y lo dijo. David en el Salmo 22, si leéis el Salmo 22, veréis, tenemos una maravillosa descripción de lo que son los tormentos y los dolores sufridos durante una crucifixión. Y David le fue revelado eso y lo escribió de forma poética así, pero de forma trágica. Y dice, empieza el primer versículo del capítulo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién dijo eso después? Probablemente David no entendía lo que significaba todo eso. Él pasaba por un momento de tormento, sí, es verdad. Y lo escribió y seguramente dijo: bueno, se trata de mí, entonces yo voy a explicar lo que pasa por mi corazón, sí. Pero estaba anunciando algo más a través de sus palabras. La revelación le fue dado a David, pero una revelación encubierta todavía. No entendía muy bien lo que significaba. Ellos no sabían qué significado esto, porque si bien había sido enseñado en ello, no habían visto a Jesús aún. ¿Vale? La primera mención que tenemos del cordero en la Biblia, la tenemos que ver en el Génesis. Ustedes que están haciendo curso del Génesis, entonces, wow, ya sabemos nosotros, ¿verdad? Espero que sí, que le queda un par de recuerdos, si no tenemos que hacer examen otra vez, ¿eh? Vamos a ver, ¿vale? Pero recordéis cuando Caín y Abel tuvieron que ofrecer un sacrificio, ¿no? Tuvieron que ofrecer una ofrenda a Dios y de repente no es que tuvieron que hacerlo, pero sintieron los dos que tuvieron que hacerla, ¿verdad? Y aquí tenemos la primera referencia, la primera pequeña luz, la pequeña revelación hacia los hombres de lo que Dios quiere. Y la primera es así: uno va a ofrecer legumbre, frutos, y todo eso es el fruto del trabajo de sus manos. ¡Ay, qué bien he trabajado! Entonces yo te voy a dar esto, Señor, por los frutos de mis manos, ¿vale? Y el otro viene con un cordero y le degolla y le mata y le ofrece. Y se nos explica en la Biblia que justamente Dios no estaba muy a favor del sacrificio de Caín, pero sí le agradó, dice ahí, le agradó el sacrificio de Abel. Bueno, sabemos lo que pasó después, pero simplemente para recordarnos que en este momento ya entendemos que el sacrificio agradable a Dios es un cordero. Es necesario que sea un cordero. Dios va a empezar a enseñar a su pueblo, dice, es como a un niño pequeño, ¿no? Empieza a decirle, tú quieres enseñar una cosa grande, pero empieza por las cosas pequeñas para que llegue a la grande y que las cumpla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí empieza Dios a enseñar a los humanos que para agradar a Dios hay que sacrificar un cordero. Uno dice, un cordero, ¿y por qué? ¿Y cómo y tal? Pues ya veremos más tarde, pero primero entiende eso. Entiende eso, que si no hay sacrificio de cordero, Dios no se pone contento. No satisface nada a Dios, ¿vale? Es el principio de la enseñanza, la base total de la enseñanza que empieza a hacerse ver. Entonces la gente empieza a entender y vemos como Abraham empieza a sacrificar, y cada vez que sacrifica cordero ahí en el altar, monta un altar y sacrifica animales, empieza por ahí. Y después vemos que varias veces Abraham va a sacrificar un cordero sobre el altar, ¿no es así?
Lo hemos visto, ¿verdad? Y cada vez que quiere alabar a Dios, wow, coge un cordero y lo sacrifica, porque ha aprendido que es eso lo que hay que hacer. Nada más. Después tenemos otra historia, saltamos y vamos al segundo punto. En el Génesis capítulo 22 encontramos a Abraham y su hijo Isaac. ¿Recordáis la historia? De repente Dios le dice, vete, coge tu hijo y va a sacrificarlo ahí en el monte. ¡Wow! Segunda lección. Curso número 2. Has aprendido la primera, ahora te voy a enseñar el curso número 2, nivel 2, ¿no? Es como los juegos de tal, ¿no? No, nivel 2. Vas a aprender otra cosa ahí, sobre lo que quiero. Y entonces vemos en este nivel 2 que Abraham conocía lo que era un sacrificio, lo había practicado en varias ocasiones, sabía que necesitaba un altar, madera, fuego y un cordero, ¿no? Y cuando va con su hijo ahí, tirando del asno, y están sentados y van subiendo ahí, de repente el hijo le mira y dice, padre, papá, ¿qué pasa, hijo mío? Dice, vamos, tenemos madera, tenemos fuego. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? No lo hemos cogido con nosotros. No lo cogimos con nosotros. Los jóvenes son más avispados para eso, ¿no? ¿Verdad? Y dice, oye, papá, ¿te habrás olvidado de lo principal? Y dice exactamente esta palabra. Y Abraham dice, y aquí de repente Abraham recibe una revelación. ¿De acuerdo? De repente empieza a entender mejor. No ve muy claro, pero bueno, Dios proveerá, porque es verdad. Él me dijo, vas a hacer tú el sacrificio, ¿verdad? Entonces dice, Dios proveerá. Y conocemos la historia, conocemos lo que ha pasado, conocemos como Abraham en el momento con su cuchillo ahí encima tal, Dios proveerá, a ver si provee, ¿no? Sí. Y de repente, ¡paf! El ángel le dice, párate. Aquí está, y había justamente un cordero ahí. Para que nosotros supiéramos que sí hace falta un cordero, pero el cordero no lo vamos a dar nosotros. ¿Quién lo va a dar? Dios proveerá. Hay un texto interesante ahí porque dice cuando Dios proveerá, o sea que Abraham, la palabra en hebreo parece ser que quiere decir Abraham vio, es decir, más que entendió lo que sea, vio a través de la providencia de Dios que Dios mismo iba a poner encima del altar lo que Él quería. No somos nosotros que vamos a poner algo encima del altar, sino Dios lo va a poner por nosotros. El Cordero de Dios es un regalo de Dios. Es un don de Dios para nosotros. No es algo que tenemos que aportar nosotros. El Cordero de Dios es algo que Dios va a dar. Por eso dice Dios proveerá. Dios proveerá. Fue la segunda enseñanza que la gente entendió. Vamos un poco más para allá. Después tenemos otro pasaje. Vemos en el Éxodo, por ejemplo, Moisés como pelea contra el faraón y empieza a mandar las 10 plagas y todo eso. Llega la última, ¿recordáis cuál fue, no? Que justamente iba a matar a todos los primogénitos de la gente de allá. Entonces llega un momento donde Dios le dice a Moisés, revelación. Le revela a Moisés, le dice, mira, coge un cordero, córtale el cuello, coge la sangre y ponla encima de la puerta. Y tú y tu familia serán protegidos. Y cuando el ángel de Jehová vendrá a justiciar, a cumplir su justicia sobre el pueblo, verá la sangre y pasará por encima y se irá. No oigo ningún amén. Verá la sangre y se irá. Cuando veré la sangre, pasaré por encima, dice Dios. No castigaré, porque un cordero ha muerto por vosotros. Tercera enseñanza, la casa será protegida por la sangre del cordero. Dios envía un
un principio espiritual aquí, entendemos bien una lección espiritual. Jesús dijo a sus discípulos, tengo que dar mi vida. Ellos no entendieron todavía ahí. Cuando están reunidos en la cámara alta el día de Semana Santa, están todos reunidos y Jesús están tomando la Santa Cena, el recordatorio del tiempo de Egipto, recordando la sangre del Cordero que fue puesto ahí, que el Cordero fue matado por salvar literalmente o por proteger a los judíos. Ellos no entendían que Jesús era el Cordero de Dios. Y Jesús les dijo, entonces, ahora tenéis que hacer en memoria de mí estas cosas. ¿Entendéis? Poco a poco les está revelado esto, que el Cordero de Dios es Jesús. Y Jesús está con los suyos. Oh, qué tremenda imagen es esto del Cordero. Qué tremenda imagen. Tengo que dar mi vida, dice el Señor Jesús. No sois ustedes que me la quitan, sino soy yo que la doy. Yo doy mi vida por vosotros. Así que la tercera enseñanza que la gente tuvo que aprender en Egipto es que un cordero debía de morir y que el Cordero de Dios tenía que morir. Que no era un cordero que ellos les van a proporcionar. Hemos visto, Dios proveerá. Hemos visto que tiene que ser un cordero, que Dios lo va a proveer y que tiene que morir. 3 cosas ya. Y después podemos seguir. En Levíticos, más tarde, el Cordero no es revelado de manera maravillosa. Si lees el libro de los Levíticos, podréis entender mejor sobre esto, de cómo el Cordero tenía que ser un Cordero, y el Levítico insiste sobre esto. Tiene que ser un Cordero sin mancha, puro, absolutamente perfecto. Eso tiene que ser el Cordero sacrificado por los judíos en el altar. Vemos que ellos después, por conveniencia, pues cogían el peor de ellos y lo mataban, ¿no? Y Dios le tiene que reprender continuamente, dice, hacer volver, dice, mira, lo que tienes que poner ahí es algo absolutamente sin mancha. ¿Por qué? Porque iban a saber una cuarta lección, es que el Cordero de Dios iba a ser un Cordero perfecto sin mancha. Amén. Y Jesús es así. Jesús es la perfección, es la pureza. Jesús no tiene pecado. Jesús es el único justo, sin mancha y perfecto. Y lo vemos y lo entendemos y miramos sobre la vida de Jesús, es completa y perfecta. Dios quiere un cordero, Dios proveerá un cordero, Dios hará morir un cordero y este cordero será perfecto. Otra lección, otra claridad que tenemos en nuestra mente. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me seguís, no? ¿Saben? El cordero era un cordero pequeño, de una cosa de 1 año más o menos. Los judíos los tenían que criar, entonces yo no sé, nosotros acabamos de recibir una perrita tan bonita y tan linda y te mira así y flipas, vamos. Y hace lo que quiere. No, intentamos corregirlas un poco mejor. Pero imagínate un corderito, vamos, en casa, ¿no? Y los niños jugando con él, Y el año al final del año, dice el padre, coge el cordero y dice, mira, lo tenemos que sacrificar. Hay que ponerlo delante hay que poner sobre el altar. Dios quiere esto. Porque nuestro pecado es grave, es terrible. ¿Cómo vamos a hacer una cosa así? Pero si es tan perfecto, si es tan enternecedor, es tan bonito, es tan lindo. Isaías lo describe así, ¿saben? Isaías viene y podemos leer en el capítulo 53 de Isaías unos pasajes absolutamente maravillosos. Isaías era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y un día el Espíritu Santo cayó sobre él y empezó a escribir y dijo, y tuvo la visión de cómo era este cordero. Nos revela algo sobre el cordero. Dice ahí en 53, versículo 3 a 10, y dice así: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no le estimaron.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanecen muda, no abrió su boca. Isaías nos revela que el cordero de Dios primero es su nombre. Que el cordero de Dios, pero usted tiene que entender en este tiempo, esta noción no existía, no podía entender esto. Isaías empieza a decir cosas que la gente no podía entender en esta época. Por eso es un profeta extraordinario, ¿no? Y cuando describe esto, nosotros que sabemos, wow, nos quedamos maravillados, pero en la época, ¿de qué está hablando? ¿De quién estará hablando Isaías? ¿De quién estará hablando Isaías? Es como Felipe con el etíope, ¿no? Más tarde, después de la resurrección, más tarde vemos como hay un etíope que está en un carro, ¿no? Y está leyendo Isaías, justamente. Y justamente ahí Felipe le tiene que explicar, porque él dice, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Y Felipe le explica, la persona que está explicando Isaías hace 800 años antes de Cristo es Jesús, que acaba de morir ahí. ¿Tú crees en Él? Amén. Y entonces dice, le digo, sí creo. ¿Qué impide que sea bautizado? Sí creo. Así, entendemos, ¿no? Isaías vio un hombre, Isaías lo ve, entiende algo más sobre el pan de Dios, porque hay una revelación que cae sobre Isaías, y de repente lo entrevé, dice, este cordero que estamos matando, este cordero no sé qué, es un hombre que un día será entregado por nosotros, que nuestra iniquidad va a caer sobre él. De repente Isaías lo entrevé y lo ve perfectamente. Eso es extraordinario, 800 años antes de Cristo. Él lo vio perfectamente, y la descripción que nos hace es entrañable y maravillosa. Probablemente él habrá visto muchos corderos sacrificados. Los corderos no suelen abrir la boca, ¿saben? No suelen reclamar. Los cerdos sí que gritan, He tenido cerdo en casa y sé lo que es, Digo en casa en Suiza, Preciso. Dice que la matanza del cerdo era una cosa muy divertido de ver, pero un poco trágica, de verdad. Pero parece ser que las ovejas, los corderos no dicen nada, se dejan así. Y es la visión de este Cristo que muere sin abrir su boca, que va voluntariamente a la cruz. Y Isaías ya lo ve, ya recibe esto, ya entiende mejor. Así que Isaías lo ve. Vemos los profetas más tarde van a recibir revelaciones de Dios sobre el Cordero. Miqueas, por ejemplo, nos dice que va a nacer en Belén. Isaías más tarde también nos dirá también que nacerá de una virgen y que alguien vendrá antes de él como mensajero para explicarlo. Otro profeta, Zacarías, por ejemplo, dice que será un rey y explica este día de hoy, ¿no? la celebración de Dios. Dice, un rey que entrará en Jerusalén sobre un asno y que será reverenciado por todo el pueblo, montado en un asno. Otro nos dirá que será un descendiente de David. Otro nos va a anunciar, sus manos serán traspasadas. Otros dirá un día, si esto pasa, pero ninguno de sus huesos será quebrantado. Esto va a pasar, sí, será
agujerado, será crucificado, será marcado en sus manos, pero ninguno de sus huesos será quebrantado. Todo eso lo dijeron los profetas antes que ocurriera. Y no uno, sino varios. A veces con años, 50, 100 años de diferencia. Dijeron estas cosas. De repente recibieron revelación en sus vidas y empezaron a entrever a este Cordero cómo es, cómo va y quién va a ser. ¿Entendéis? Poco a poco la gente empezaba a tener claridad sobre esto, pero todavía era muy confuso. Todavía muy confuso en sus vidas. Si otro va a decir otra cosa, otro va a decir, van a jugarse los vestidos de él a los pies de la cruz. Otros va a decir también otras cosas. Dice que será sepultado con los ricos. Así que encontramos en el Antiguo Testamento, en los profetas, un montón de revelación sobre el Cordero de Dios. Si viviéramos en nuestros días nosotros, podríamos conocer todos estos índices porque los niños eran educados y recibían instrucciones sobre esto, como la instrucción religiosa, ¿no? Aprendían sobre estas cosas. Pero todavía era muy borroso todo eso. No sabían quién era Jesús y que este Jesús que iba a venir era Él. De verdad que no sabían. Entonces todo el mundo podía preguntarse, ¿quién es este Jesús? ¿O quién es este Cordero, perdón? ¿Cómo va a ser? Pues todo el mundo estaba con la interrogante, ¿no? ¿Quién es este Cordero, hombre perfecto, que vendrá? Le llamaron el Mesías después, pero sin saber muy bien de qué iba todavía. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, los primeros versos que encontramos a unos magos. No hace falta que les cuente la historia, ¿verdad? ¿La conocéis, no? Unos magos que justamente estaban investigando todas estas cosas. ¿Quién será este Cordero? ¿Quién será este Mesías? ¿Quién será esta persona? Y de repente investigando las estrellas, Dios se revela a ellos y se pone en marcha. Dice, vamos a ver, ¿dónde está? Parece que ha nacido, parece que está por ahí. Entonces se pone en marcha. Igual le pasa a los pastores. Están sentados ahí con sus ovejas, bajo el cielo, estrellados, ahí, todo. Ahí, seguramente en su mente también, de vez en cuando hablaban de la eternidad, cuando veían el cielo abierto, se estaban preguntando, pero bueno, los profetas han hablado de un cordero, de cosas así. O sea, ¿quién será? ¿Cómo será? ¿Cuándo vendrá? ¿Qué será este momento? Y de repente reciben una revelación del cielo, se abre, ven los ángeles y el mensaje para ellos es preciso. ¿Y dónde les conduce? Tanto a los magos como a los pastores. A ver a un niño, a ver a un hombre, a una persona. Dice, este es el Cordero. Este es el Cordero de la promesa. Ahí está, tan pequeñito, en un pesebre. ¿Sabes? Después vemos Simeón, ¿conocen la historia de Simeón? Un poquito después vemos que los padres de Jesús van a llevar a Jesús al templo, a presentarle, para que sea circuncidado, también según la tradición. Hemos aprendido eso también. Y había un tal Simón que iba cada día al templo, un viejito, ya había pasado toda su vida en el templo, y durante su vida de repente le fue revelado otra vez, recibió una revelación de Dios que le dijo, tú sabes, no morirás sin verlo, a este Cordero. No vas a morir sin verlo. Y entonces imagínate este viejito ahí, de todo el mundo, yo voy a ver el viejo antes de morir, voy a ver el Cordero antes de morirme, ¿saben? Y toda la gente está un poco chiflado el viejo, ¿eh? ¿Sí? Y lo pones ahí saltando de gozo y dices, bueno, no, yo voy un día, veré al Cordero, lo veré, tú verás al Cordero, ya verás. Seguro te muera antes, muchacho. Está un poco viejito para pensar así. Y dice, está un poco senil, ¿verdad? Y de repente ve aparecer a María y José con el niño ahí y lo coge en sus brazos y dice exactamente esto. Y aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo tengo en mis manos. Puedes imaginar un poquito el tembleque que habrá tenido, ¿no? Eso de Parkinson no, sino que la emoción, Y de repente se da vuelta hacia María. Y la mira a los ojos y dice, este niño tendrá que morir. Y María
le advierte lo que va a ocurrir con este cordero. Tiene que ser un cordero. Tiene que ser provisto por Dios. Tiene que morir. Tiene que ser sin mancha. Será un hombre despreciado y rechazado por los otros. Nacerá un Belén. Será un niño. Será el Cordero de Dios. María no lo entiende, ¿sí? ¿Tú no has tenido una revelación tú de quién es Jesús en tu propia vida? Dios quiere revelarnos al Cordero, ¿saben? Es el centro de toda la revelación de Dios. Dios quiere que sepamos muchas cosas, pero si hay una cosa que quiere que sepamos, es que conozcamos a su Hijo Jesús. ¿Y qué es lo que vino a hacer para nosotros? Es lo que quiere Dios, revelarnos. Jesús es nuestro Salvador. El día que entiendes que este Jesús es el Cordero de Dios que dio su vida por ti, que te ama a ti, eso va a ser la revelación del Espíritu Santo a ti, ¿sabes? Habrás oído 40,000 veces que Dios te ama. Así que bien. Y yo les puedo decir a ustedes, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, ¿vale? Eso lo saben. Pero cuando yo digo, Dios me ama a mí, es otra cosa, ¿saben? Porque lo he descubierto un día. Tenía 22 años, conduciendo mi coche. Toda la vida había oído hablar de Jesús. Toda la vida sabía lo que era el Cordero de Dios que dio su vida por mí. Yo lo sabía perfectamente. Sabía que Dios me había amado. Mis padres me lo dijeron, que Dios me ama. Que todas estas cosas lo sabía. Pero un día el Espíritu Santo me lo dijo. Y eso fue totalmente diferente. ¿Entendéis? Porque Dios mismo me lo dijo. Y entonces, eso fue una revelación de Dios. Hasta ahora todos los que me habían hablado en mi inteligencia. Y eran buenas las predicaciones y las explicaciones a mi inteligencia. Pero un día, solo, al volante de mi coche, tuve que pararme y dije, no puedo más. Y ahí el Señor se reveló. Y entendí lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y yo dije, no puedo, no, Señor, ¿tú quieres que cuelgue mis pecados sobre ti? No, Señor, no puedo, ¿qué va a hacer? Tú ya estás ahí muriendo por mí y tú quieres que cuelgue yo mis pecados sobre ti. No lo haré. Si no haces esto, no tendrás parte conmigo. Entonces tuve que derramarme delante de Él. Solo tenía 22 años. Antes era simple conocimiento. Un conocimiento por el cual estaba peleando, estaba predicando, estaba anunciando. De repente lo experimenté. Qué diferencia. Y esto cambia la vida, ¿sabe? De uno. Y llegamos a Juan el Bautista, justo antes de Jesús. ¿Sabe? Juan el Bautista conocía perfectamente a Jesús, era su primo, ¿no? Y Juan el Bautista conocía a Jesús y bautizaba a la gente, conduciéndola al arrepentimiento, diciendo a la gente, tenéis que arrepentiros. Es vuestra manera de posicionaros delante de Dios de forma correcta a fin de que Él os hable. Si no os arrepentís, Él no puede hablaros. No podréis entender. Entonces Él cogió a la gente y les metió en dirección frente a Dios, diciendo, mira, frente a Dios tienes que arrepentirte. Y la gente venía y se arrepentía. Y delante de la muchedumbre que venía ahí, de repente está bautizando. Lo vemos en el Jordán bautizando. Y de repente levanta los ojos y ve a uno. Pero ya no ve a su primo. Porque de repente le dice ahí, mira a todo el mundo. Mira a este. Y dice, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entendemos, también tuvo una revelación en este momento. De repente a Juan no lo sabía, lo presentía, pero de repente lo ve y ¡wow!
el Espíritu Santo le abre el velo y de repente entiende que su primo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que entendemos el Cordero de Dios, el Cordero necesario, el Cordero provisto por Dios, el Cordero que tiene que morir, el Cordero sin mancha, el Cordero hombre, el Cordero que quita el pecado del mundo. De repente la revelación se hace más grande y más completa. Y vamos un poquito más para terminar. Sabemos que Jesús murió, dio su vida por nosotros. Conocemos toda esta historia, la volveremos a ver durante esta semana. Pero hay algo más. Al final de la Biblia vemos al apóstol Juan todavía. ¿Conocen la historia? El apóstol Juan que vio a Jesús, que estuvo con él, le acarició y fue acariciado por Jesús. Estaba durmiendo sobre su hombro, comieron juntos y lo vio morir en la cruz y estaba con su madre aquí y Jesús le dijo, ahora es tu madre. ¿Tú conoces la historia, no? O sea que vio todo eso, pero también Juan vio a Jesús resucitado. Digo, mira muchacho, tengo las manos ahí, ¿tú ves? Soy yo. Wow, y Juan estaba totalmente deslumbrado y fue el apóstol Juan que empezó a predicar, a anunciar y no sé qué, no sé cuánto, y un día lo cogieron y lo metieron en una isla desierta ahí, abandonado de todo el mundo, al final de su vida, ya viejo, y de repente va a tener una revelación. Pues el libro de Apocalipsis en inglés se llama Revelation, el libro de la revelación, ¿de acuerdo? Y que ve en esta revelación, de repente está ahí en la isla y ve al Señor y le dice el ángel, sube para acá, te voy a enseñar algo. Imagínate, este hombre de repente se le abre el cielo, sube ahí, en el capítulo 4 vemos que entra, y en el capítulo 5 se nos es descrito lo que ve. Y él se queda atontado, y dice, ¿cómo es posible? De repente todo lo que ha sido revelado desde Caín y Abel hasta mi día, yo empiezo a entenderlo perfectamente. Incluso con Jesús vivo, todavía no lo entendía del 100%. Sí entendía muchas cosas, pero ahora lo ve en la gloria. ¿Puedes imaginar? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Puede ver, el trono está ahí, hay una luz enorme, hay todo el mundo que está alabando, que está regocijándose ahí alrededor, postrado delante la grandeza de la visión. Y Juan está ahí y de repente un ángel sale y dice estas cosas. Hay un libro, ve un libro, ¿no? Dentro del trono, ve algo así especial y hay que abrir el libro. Pero nadie es digno. Dice, ¿quién es digno para hacerlo? Y no hay nadie en el universo que es digno para hacerlo. ¿Sabes lo que significa dignidad? Y Juan todo el mundo empieza a llorar, él mismo empieza a llorar. Dice, yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro. No había nadie en el cielo digno de abrir este libro. Y después, entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Mire, y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes, a los ancianos y a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Sigue? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, y son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lenguas, pueblos, naciones. A Desiree, a Edu, a Elson, a este, al otro.
y los has hecho reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríades de miríades y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Ustedes se dan cuenta de qué Dios estamos adorando cuando venimos aquí o no? ¿Usted se cuenta un poco? Y todas las cosas creadas que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Y los ancianos se postraron y adoraron. Juan ve esto y empieza a ver un león. ¿Lo habéis visto? Juan ve un león. Pasa. Juan ve un león, ¿no es así? Y cuando se acerca más cerca, porque el león significa poder, significa reino, significa rey, significa todo eso, ¿verdad? Fortaleza y lo que sea. Pero cuando se acerca a la visión, ¿qué es lo que ve? Al cordero, a un cordero que fue como inmolado. Y podemos decir, pues un cordero inmolado es un cordero muerto, sin vida, terrible. Que no, que lo ve resucitado, que lo ve como inmolado, pero vivo, amén. Y está ahí sentado y dice: es el único digno en todo el universo para juzgar y para abrir el libro. El único digno, porque dio su vida por ti. Es el león de Judá. Esta revelación es magnífica, va más allá de lo que podemos entender. Un día veremos al león y veremos al cordero juntos. Espero que tú has recibido esta revelación para ti esta mañana. Espero que Dios ha terminado de revelarse a ti en este sentido, y que podamos empezar a entrever a este Jesús que un día veremos en su plenitud, que estaremos con Él en su plenitud, y ahí no hará falta concentrarnos para decir: oh, tenemos que adorar cuando venimos los domingos y cuando canta Edu y tal. La mitad de la gente llega tarde, la gente está despistado, va por ahí, les garantizo una vez que estaremos al cielo, no habrá ningún despistado ahí. Todos seremos como nuestros ancianos. Ay, Señor, qué tontos fuimos, no supimos ver. Has intentado revelarte a nosotros y no fuimos ni capaces de abrir nuestros corazones.